Buenos días chicos de tercero de secundaria, nos saluda su profesor Luis Valdivia Rojas y el día de hoy vamos a trabajar el curso de geometría. Empecemos. Primero lo que vamos a ver es el contenido, chicos. Como habíamos visto en álgebra, igual aquí. El tema que nos toca trabajar es rectas paralelas cortadas por una secante. Lo que vamos a ver dentro de este tema son postulados de ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante, ángulos de lados paralelos y perpendiculares y lo que es el teorema de Tales al final. Sí, empecemos. Rectas paralelas cortadas por una secante. Veamos aquí. Postulados de Postulados de ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. ¿Sí? Sígueme con el puntero. Dice rectas paralelas cortadas por una secante. Como puedes ver aquí en la gráfica, podemos ver aquí recta L2, L3 paralelas y recta secante L1. Ahora, ¿qué tenemos de esa gráfica? Tenemos lo siguiente. Los ángulos formados se llaman. Vamos a verlo cómo se llaman los ángulos que podemos apreciar aquí. El ángulo 1, ángulo 2, 3, 4. No es el valor, no se equivoquen. No es el valor que esto mide un grado, sino es el ángulo 1. Este de aquí es el ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3, 4 y así. ¿Estamos? Vamos a ver cómo es que se llaman esos de ahí. Me dice ángulos internos. Claramente podemos ver ángulos internos 3, 4, 5 y 6. Los ángulos 3, 4, 5 y 6 internamente entre las dos rectas paralelas. Ángulos externos se le llaman los ángulos 1, 2, 7 y 8, los que están fuera de las dos rectas paralelas. 1, 2, 7 y 8. Tenemos ángulos alternos internos, 4,6 y 3,5. 4,6 y 3,5. Alternos porque están al otro lado de la recta L1 y están internamente, ¿no? Alternos internos. También tenemos ángulos alternos externos, 1,7 y 2,8. 1,7 y 2,8. Están al otro lado, ¿sí? A un lado de la recta L1 y están en parte de afuera, por eso se llama alternos externos. Ángulos correspondientes, 1,5, 2,6, 4,8 y 3,7. 1,5, 2,6, 4,8 y 3,7. Ángulos correspondientes. Ángulos conjugados internos, 4,5 y 3,6. 4,5 y 3,6. Conjugados internos. Están en la parte de adentro. Se le llama conjugados. Ahorita vamos a ver por qué. Ángulos conjugados externos, 1,8 y 2,7. 2,7. Están en la parte de afuera y son conjugados porque vamos a ver a continuación. De la misma gráfica, es la misma gráfica que la anterior, chicos. De la misma gráfica vamos a ver ahora. Me dice, los ángulos alternos siempre van a ser como iguales, como habíamos visto, 4,6. 3,5. Son ángulos alternos internos, ¿verdad? Ahora veamos, los ángulos conjugados y los externos también, ¿no? Por consiguiente, los ángulos conjugados, ¿cómo van a ser siempre? Suplementarios. ¿Qué quiere decir suplementarios? Que van a sumar siempre 180, por ejemplo, 4 y 5. No quiere decir que 4 más 5 sea 9, profe, no 180, no. Es el ángulo 4, date cuenta el sombrerito que tiene arriba, el ángulo 4 más el ángulo 5. El ángulo 4 con el ángulo 5 eran conjugados internos, ¿verdad? Los conjugados siempre van a ser suplementarios, por tanto van a sumar siempre 180, entre otros más que tenemos aquí, tanto internamente como externamente. Y los correspondientes también van a ser iguales, igual que los alternos. Por ejemplo, el ángulo 4 con el ángulo 8, ángulo 4 con el ángulo 8. Profe, ¿cómo podíamos ver esto? En clase ya habíamos tratado, si no me equivoco, esto de aquí el año pasado. Si no, una manera sencilla también puede ser el ángulo 1, por ejemplo, con el ángulo 2, claramente se ve que son suplementarios, suman 180. El ángulo 1 con el ángulo 3 aquí, como están frente a frente, recuerda por opuestos por el vértice, estos son iguales, 1 con 3. Y también 1 con 4 vienen a ser suplementarios, suman 180, pues están los dos formando un ángulo de 180. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero comparar el ángulo 1 con un ángulo de aquí abajo? Puedo hacer el ángulo 1 que baje aquí a esta intersección de aquí, esta recta L3 con L1, o puedo hacer que el ángulo con el que quiero compararlo suba aquí. Por ejemplo, si yo quiero comparar 1 con 8, ¿cómo es 1 con 8? Profe, solamente hay dos casos, o son iguales o suman 180, no hay más. ¿Cómo es 1 con 8? ¿Son iguales o suman 180? Fácil, el 1, si yo lo bajo aquí, ¿dónde caería el 1? Claramente cae aquí, encima del 5. Y 1 con 8 estarían formando 180, entonces la suma sería 180. Claramente se ve ahí.
Ahora, ¿cómo sería 1 con 6? Igualito, el 1 puedo bajarlo aquí y cae encima del 5. Y 1 con 6 formarían 180, la suma 180. ¿Cómo sería 1 con 7? Puede hacer que el 1 igualito baje aquí, cae encima del 5 y 1 con 7 como están frente a frente son iguales. ¿Sí? Es otra manera también de poder ver, chicos, si es que van a ser iguales o van a sumar 180, moviendo el ángulo. Si es que no quieres grabarte toda la tablita. Sigamos. En la figura las rectas dice L1 y L2 son paralelas. No son paralelas, perdón, L1 con L2 claramente no son paralelas, ¿no? Se van a cortar por aquí más allá, ¿verdad? Si las prolongo se cortan, no son paralelas. Y dice luego, se definen los pares de ángulos con los mismos nombres, pero no se cumplen las propiedades. Por ejemplo, el ángulo 4 y ángulo 6 son ángulos alternos internos, pero no son congruentes. Recuerda que los alternos internos serán iguales, pero en este caso no se cumple. ¿Por qué pasa eso? Porque L1 con L2 no son paralelos. Recuerda que tiene que haber dos rectas paralelas y una secante. No este gráfico de aquí, que es muy diferente a este de acá. En este tipo de gráfico no se cumple. Recuerda, tiene que haber, como dice el tema, dos rectas paralelas y una recta secante. Sigamos. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Me dice así en la figura la recta L paralela a M, recta L paralela a M. Entonces sí puedo trabajar aquí porque estas rectas son paralelas. Si no fueran, no. Hallar el valor de X. Ya. Genial, vamos a trabajar en la forma que te dije, moviendo los ángulos. Si este ángulo de aquí, si este marroncito de acá, yo lo quiero mover, o sea, tengo que juntarlos. Si yo lo quiero mover, ¿este ángulo dónde caería? Date cuenta que está por debajo de la recta y está para el lado izquierdo. Claramente este ángulo bajaría aquí, a esta parte de aquí abajo, y va a caer al frente del otro, que es 2x menos 10. Como cae al frente, si cae al frente, ¿cómo son los ángulos? Son iguales, por tanto lo que tendría que, o también por el cuadrito que te había puesto, por ángulos alternos internos, tenemos que 3x menos 35 tiene que ser igual a 2x menos 10. Resolviendo esta pequeña ecuación, 2x pasa a restar y 35, que está con negativo, pasa a sumar. Me quedaría que x es igual a 25. Ten presente también que tenemos una pequeña propiedad aquí. Si tienes este tipo de gráfica, ¿sí? No necesariamente que tenga esta línea de acá, simplemente que tengas así tipo un abanico como ves acá, que se va a cumplir. Y siempre y cuando L2 y L1 sean paralelas, estas dos rectas sean paralelas, se cumple que los ángulos agudos que ves aquí, alfa, beta, teta, phi y este que es omega, tiene que ser igual a 180. Es una propiedad para este tipo de gráfica. Recuerda que en geometría es bastante visión, tenemos que tener bastante visión, grabarnos, por así decir, los teoremas, las propiedades que hay ahí, las gráficas que hay para poder trabajar en los ejercicios. Y si tú encuentras en tu ejercicio un tipo de gráfica similar a este, lo que tú puedes aplicar es esta propiedad, que es alfa más beta más teta más phi más este ángulo de aquí último de aquí arriba, tiene que ser todo 180. Vamos con algunos ejemplos, chicos. Me dicen, la figura L1 y L2 son paralelos. Estas dos líneas juntitas quiere decir que son paralelos, o sea que no se juntan. L1 con L2, claro está. Si alfa menos beta es igual a 32, por dato me dice que la resta de este alfa menos este beta es 32, hallar los valores de alfa y beta. Vamos con la resolución. Del gráfico tenemos que alfa más beta es 180. Vamos a ver eso de ahí. ¿Por qué? Este alfa, si yo quiero bajarlo, ¿sí? Este alfa, ¿dónde caería? Está por encima y está a la derecha. Entonces tiene que caer aquí. Si este alfa yo lo bajo, cae aquí. Y como va a caer al costado, al lado de beta, van a formar un ángulo de 180. Por tanto, la suma de ambos tiene que ser 180. Luego del dato tenemos que alfa menos beta es 32. ¿Ya? Lo que vamos a hacer entonces a continuación es formar tipo un sistema de ecuaciones. Voy a poner 1 y abajo el otro. Y lo que voy a hacer es sumar para abajo. Si yo sumo alfa más alfa, eso me queda 2 alfa. Y si hago beta menos beta, eso me da 0. Beta desaparece. Y eso es igual a 180 más 32, 212. Por ende, 2 pasa a dividir y alfa valdría 106. Lo que me pedía era hallar los valores de alfa y beta. Ya tengo alfa. Pero recuerda que alfa más beta tenía que ser 180.
Entonces, ¿cuánto valdrá beta? Fácil. El alfa pasaría a restar simplemente 180 menos alfa, que sería 106, y beta valdría 74. Vamos con el siguiente ejemplo. Me dice, dos ángulos conjugados externos están en la relación de 7 a 11. Hallar la medida de cada uno de ellos. Mira aquí estas dos palabritas, conjugados externos. Vamos más simple. Mira esta palabrita, conjugados, ángulos conjugados. ¿Cómo eran los ángulos conjugados? Vamos con la resolución. Sean los ángulos 7 y 11. Como dice que están en la relación, esta palabrita están en la relación, no necesariamente quiere decir que el ángulo sea 7 y el otro ángulo sea 11. Quiere decir que el ángulo alfa, vamos a darle el primer ángulo alfa, va a ser 7 por algo, 7n. Y el otro ángulo será beta, vamos a darle 11 por algo, por ese mismo algo, será 11 por n. ¿Sí? Eso quiere decir la palabrita están en relación. ¿Sí? Quiere decir que se multiplica el 7 y el 11 por n, o por k, o por a. ¿Sí? Ahora, recuerda que ¿qué significaba si decía alternos? Eran iguales. ¿Qué significaba si decía conjugados? Suplementarios, o sea que suman 180. Y si decía correspondientes, también eran iguales. En este caso nos dice que son ángulos conjugados. ¿Qué nos corresponde trabajar con esos ángulos? Que la suma sea 180. Por tanto, dice los ángulos conjugados externos son suplementarios. Por tanto, tengo que la suma de estos dos ángulos, alfa más beta, tiene que ser 180. Pero recuerda que alfa valía 7n, más beta que vale 11n. Por tanto, 7n más 11n, 180. 7n más 11n, 18n es igual a 180. 18 pasa a dividir, n vale ¿cuánto? 10. Pero me pide hallar la medida de cada uno de ellos. Pero ya con el n podría hallar cuánto vale cada uno. Por tanto, alfa vale 7n, o sea 7 por 10, 70. Beta vale 11n, o sea 11 por 10, 110. Y esa sería mi respuesta. Vamos con el tercer y último ejercicio. Nos dice, en la figura L1 es paralelo a L2. Hallar el valor de x. Genial, vamos con la resolución. Me dice, observando la figura, los ángulos x y 6θ más 10 son iguales. Estos dos de aquí arriba, claramente se puede ver que son iguales porque están frente a frente, recuerda, opuestos por el vértice, son iguales. Pues son ángulos opuestos por el vértice, por tanto x es igual a 6θ más 10. Claro, son opuestos por el vértice, recuerda. ¿Sí? Luego dice que también los ángulos x es igual a 6θ más 10, claro, eso ya lo tenemos de aquí. Este ángulo y 5θ más 21 son iguales, pues son ángulos alternos internos. Estos ángulos de aquí son iguales. ¿Qué pasa si este ángulo 6θ más 10 yo lo bajo? Este ángulo caería aquí abajo. Y estarían frente a frente también. Entonces, si están frente a frente, serían iguales. Como x es igual con 6θ más 10 y 6θ más 10 es igual con 5θ más 21, los tres son iguales. Yo puedo igualar el que me convenga, cualquiera. Por tanto, yo voy a igualar 6θ más 10 igual a 5θ más 21. Resolviendo esta ecuación de aquí sencilla, 5θ pasa a restar, 10 pasa a restar, 6 menos 5, θ. Y luego tendría aquí 21 menos 10, 11. Θ vale 11. Pero me pide hallar el valor de x, no de θ. Pero también recuerda que x era igual a 6θ más 10. Por tanto, si x es igual a 6θ más 10, tengo que x es igual a 6 por θ, pero θ vale 11. 6 por 11 más 10. 6 por 11, 66 más 10, x valdría 76. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero haya quedado todo claro. Ya estoy mandando su tarea para que puedan trabajar. ¿Sí? Hasta la próxima.